Queridos todos, nos encontramos aquí en Liébana, al norte de España, donde se encuentra la reliquia más grande del Lignum Crucis, es decir, de la cruz del Señor. Tiene 63 centímetros por 39. Está aquí, una larga historia, pero el santo Toribio de Astorga, para allá por el siglo VI, VII, viajó a Tierra Santa, quedó custodia de la reliquia, después la trajo a Roma porque había peligro ahí que la profanaran, porque los persas estaban por atacar. En Roma se hizo muy amigo del Papa San León y por esa amistad le permitió traer la Astorga acá a España, a su ciudad natal. Y estuvo ahí 3 siglos y después, por la invasión de los musulmanes, entonces en el siglo VIII la trajeron aquí, a un lugar recóndito entre las montañas, aquí en el norte de España, como decía. Y aquí está entonces hace 12 siglos, ha hecho varios milagros, ha demostrado al Señor que no quiere irse de aquí. Bueno, eso es la tradición y la fe, que tiene su peso grandísimo, pero además, a mitad del siglo XX la llevaron a un instituto de investigación forestal a Madrid, un trocito sin decir dónde había salido, y se confirmó con la ciencia. No hace falta que la ciencia confirme, pero es un dato más que ayuda, obviamente, de que era un ciprés oriental muy típico en Tierra Santa y que tenía más de 2000 años. Bueno, simplemente aquí recordemos que los ejercicios espirituales de San Ignacio no se pueden entender sin una idea muy clara de la cruz. Si pensamos en el principio de fundamento, ¿cómo hacemos para vivir la indiferencia? ¿Cómo hacemos para vivir el tanto cuanto sin tomar la cruz, sin negarnos a nosotros mismos? Y si nosotros nos vamos a la tercera semana de los ejercicios, se suele decir que es una confirmación de lo anterior, de la primera y de la segunda. ¿Por qué? Porque en cuanto a los pecados, que es lo que se ve sobre todo en la primera semana, se confirma el dolor que le producimos a Cristo y la gravedad que tiene el pecado viéndolo a Él crucificado. Y también en la segunda semana, todos los ejemplos de la vida del Señor, de los misterios de la vida de Cristo, se confirman, se planifican. Nunca nos da tanto ejemplo el Señor, ni sus misterios se complementan tan perfectamente como cuando lo vemos al Señor en la cruz. Igualmente, si pensamos, por ejemplo, en la llamada de Cristo Rey, nos pide esa entrega de San Ignacio, que San Ignacio nos ofrece hacer, nos pide una renuncia crucificante, dejar todo afecto carnal y mundano, ir contra nuestra propia sensualidad para salir a ese Rey que nos llama. Igualmente, para vivir los 3 binarios hace falta crucificarse. Para vivir las 2 banderas, pensemos en el segundo escalón hacia la humildad, el deseo de oprobios y menosprecios, para llegar a la humildad, como decíamos. Y así, nada que aclarar hace falta cuando decimos 3 maneras de humildad. ¿Por qué? Porque en definitiva allí la tercera manera de humildad es un abrazarnos a la cruz de Cristo. Por eso no podemos entender los ejercicios, no podemos entender a San Ignacio sin entender la cruz, sin mirar al Señor crucificado. San Ignacio, antes de escribir los ejercicios, ya ni bien llega a Manresa, tiene una claridad absoluta de la cruz. La misa todos los días, como no entendía latín todavía, él leía la pasión de Cristo en la lengua castellana. Y también cuando hacía algún milagro en Manresa y le decían, ¡uy, qué milagro! Él decía, no, más importante es la cruz del Señor. Por eso, que nos ayude todo esto y estar meditando en estos lugares, que nos ayude realmente a amar cada vez más la cruz del Señor, y así vamos a sacar mayores frutos de los santos ejercicios.